¿no? Ahora, el tipo de problema puede variar, ¿no? Pero de que va a venir pues el capítulo, sí, ¿no? Y también jóvenes, los ejercicios en esta parte pues son directos, ¿no? Porque a nivel de examen de admisión, como habíamos comentado, no son problemas pues muy operativos porque el tiempo, ¿no? que se le da pues para desarrollar los ejercicios no es muy extenso, ¿no? Aquí también se ha colocado 15 ejercicios, de los cuales pues con una serie de operaciones básicas sobre la base, ¿no? de las leyes de la estequiometría se resuelven pues directamente, ¿no? Bien. Sin más, empezamos. Entonces, ya tienen ustedes la práctica dirigida. Vamos a desarrollarla eh, en función, pues, como hemos indicado, la teoría que se tiene ya de esto, que lo han visto, ¿no? Bien, para el problema uno nos hablan, pues, que un estudiante de la APU lleva a cabo una reacción química donde observa los siguientes hechos, ¿no? Dos hechos. Primero, ¿no? Dice 56 gramos del metal hierro se combinan exactamente con 24 gramos de oxígeno y se recogen al final del proceso 80 gramos de producto. Noten que en esta información los 56 gramos de hierro y los 24 gramos de oxígeno suman 80 gramos, ¿no? Es decir, al final pues se combinan completamente porque aparecen justo 80 gramos de productos. No hay pérdida ni exceso de nada, ¿no? Exactito 56 gramos de hierro se consume con 24 gramos de oxígeno y se recogen al final 80 gramos de producto. Bien, esta primera información es crucial, jóvenes, para el problema porque al darme las cantidades exactas de cada material, cantidades estequiométricas, yo sé pues que si variase, ¿no? las cantidades de hierro y oxígeno, estas variaciones deben ser proporcionales a estos números 56 y 24. Es decir, si yo en vez de 56 gramos de hierro utilizase 28, ¿no? gramos de hierro, que es la mitad del oxígeno, tendría que utilizar 12 gramos, ¿no? Y se formaría pues 40 gramos de producto. Son proporcionales. Sin embargo, en la segunda información nos dice que 112 gramos de metal hierro reaccionan con 50 gramos de oxígeno y se recogen al final del proceso 162 gramos de sustancia entre productos y sobrantes. Significa, jóvenes, que en la segunda reacción no se van a combinar completamente los materiales. Y eso es obvio, jóvenes, de acuerdo a esta proporción, ¿no? Si en vez de 56 gramos de hierro utilizo 112 gramos de hierro, que es el doble del oxígeno, debería emplear pues 48. Pero aquí se emplea 50 gramos, significa que va a sobrar 2 gramos, ¿no? Pero al final igual, 112 más 50 sale 162 gramos y eso es lo que se recoge al final de la reacción entre producto y sobrante, ¿no? Entonces no hay pérdida pues de masa en ninguno de los dos procesos, ¿no? Y eso se verifica pues por la respuesta B, ¿no? Que ya indicó pues uno de sus compañeros, la ley de conservación de la masa. Entonces la respuesta ahí es la B, ¿no? La proporción no se cumple aquí, jóvenes, en la segunda reacción, ¿no? 56, 102, aquí debería ser pues 48. Entonces no puede ser ley de proporciones definidas, ¿no? Esta ley de proporciones definidas es cuando las cantidades que se combinan son proporcionales pues a números enteros fijos, ¿no? Tampoco se aplica la ley de los volúmenes de combinación porque esa ley de volúmenes de combinación es solamente para gases y aquí pues tenemos el hierro, ¿no? Que es un material sólido. Y la ley de proporción recíproca se aplica, jóvenes, cuando intervienen tres sustancias químicas, ¿no? Y aquí solamente hay dos de ellas. Lo que sí se verifica en este proceso, así las masas no sean proporcionales, es que la masa inicial y final en ambos casos es la misma. Ley de conservación de la masa. Bien, entonces, para dar validez pues a esta afirmación, ¿no? A esta respuesta, lo que ustedes deben hacer pues lo siguiente, ¿no? Realizaremos el análisis de las cantidades de materiales iniciales al final del proceso, ¿no? O sea, cantidad inicial, cantidad final. La cantidad inicial, jóvenes, no siempre pues son cantidades estequiométricas. Una cantidad estequiométrica significa, jóvenes, que está en una proporción definida, ¿no? La cantidad inicial incluye pues muchas veces a los reactantes que se van a consumir, incluyen el exceso de reactivo porque alguno de ellos puede sobrar, e incluye también las partes impuras. En este caso, 50 gramos va a 24 gramos de oxígeno. Aquí, en este caso particular,
Sí se combinan completamente porque en los productos, ¿no? Que también pueden incluir los productos formados, el exceso de reactivo, ¿no? La parte que sobre la parte impura, aquí encaja exactamente, ¿no? 50 más 24, 80 gramos de óxido. Significa pues que estas cantidades sí son estequiométricas, ¿no? Entonces, esto se toma como referencia, jóvenes, para cálculos posteriores, ¿no? Para aplicar la regla de 3, ¿no? En la ecuación, si ustedes conocen 50-24, pueden variar esto. Ponen, por ejemplo, aquí 700 gramos y pueden hallar el oxígeno por un X, ¿no? Regla de 3. O ponen aquí 80 gramos de oxígeno y pueden hallar, pues, con un X la cantidad de óxido porque estas cantidades son estequiométricas. Sin embargo, en la segunda información ya las cantidades no son estequiométricas como pueden ver, ¿no? Aquí se pasó, ¿no? 50 debe ser 56, ¿no? Ahí se me pasó. El segundo hecho, sí, las cantidades no son estequiométricas porque 756 y aquí 112 debería ser pues 48. No son estequiométricas, no quiere decir que aquí va a haber un reactivo en exceso que sería pues el oxígeno. Pero igual la suma de las masas inicial y final es la misma, ¿no? Por lo tanto, así no se cumple la ley de las proporciones definidas, sí se cumple la ley de conservación de la masa. Estos 62, 160 gramos incluye el óxido y los sobrantes, ¿no? Entonces, se observa que la cantidad de reactivos no son proporcionales, ¿no? Pero la masa se conserva. Por lo que se cumple la ley de Lavoisier, porque así le puede venir en el examen también, no necesariamente jóvenes, la ley de conservación de la masa. Sería la clave, pues la B. Son tres leyes jóvenes que se aplican constantemente a los problemas. Y a nivel de examen viene pues básicamente los tres, ¿no? La ley de proporciones definidas para establecer justamente proporciones así, 56-24, ley de conservación de la masa para garantizar pues, ¿no? De que la masa se conserva y ley de volúmenes de combinación para operaciones con gases, ¿no? Hay otras leyes más como la ley de proporciones recíprocas, la ley de proporciones múltiples o la ley del equivalente inclusive, ¿no? Pero no tiene pues aplicación directa en la estequiometría a nivel de examen de admisión. Se puede utilizar pues para cálculos más avanzados, pero en esta parte no. Las tres primeras es las que se utilizan pues en los ejercicios. Entonces la clave la B. Para el ejercicio número 2, ¿no? Dice, se lleva a cabo pues, la siguiente reacción química. Aquí este óxido de níquel se va a descomponer generando níquel y oxígeno, ¿no? El óxido y el níquel son materiales sólidos, el oxígeno pues es gas. Es importante, jóvenes, conocer los estados físicos porque aquí vamos a hacer medidas de volúmenes a condiciones normales, ¿no? Dice, en este proceso se emplean 5 mol de óxido de níquel, ¿no? Él es el dato. Y sobre la base de esa información nos piden pues indicar si es verdadero o falso estas tres afirmaciones. Lo que hay que saber, jóvenes, es que cuando se hacen operaciones en estequiometría con moles, porque el dato son moles, se cumple que las moles son proporcionales a los coeficientes que balancean la ecuación. Es decir, si yo balanceo la ecuación, esos coeficientes me van a decir pues en qué proporción se van a combinar y producir las cantidades de las sustancias en número de mol. Desde luego, para aplicar eso hay que balancear la ecuación, ¿no? Estableceremos la proporción molar sobre la base de los coeficientes que balancean la ecuación. Y esta es la ecuación balanceada, ¿no? Ustedes lo han balanceado por tanteo. Acá hay 4 níquel, acá están los 4, 6 oxígenos, 6 oxígenos. Estos números 2, 4 y 3 son una proporción fija para los moles. Significa, jóvenes, que en este caso el níquel va a participar con 2 moles, se va a producir 4 moles de níquel y 3 moles de oxígeno. Esto como base, como referencia, ¿no? Las cantidades pueden hacer acá duplicadas, triplicadas, cuadriplicadas o multiplicadas por cualquier número, pero la proporción siempre va a ser 2, 4, 3. Como en este problema, ¿no? O sea, la proporción base es 2 moles de óxido, pero aquí me dan 5. Entonces, como estoy utilizando más moles de óxido, obviamente, pues más moles de producto se van a generar, ¿no? Entonces, el dato acá es 5 mol. Entonces, ¿cuántas moles se van a producir de cada uno de ellos? Eso va a ser proporcional pues a estos números, ¿no? Si aquí, como ven, este número es el doble de él, ¿no? Este acá es el doble de él, significa pues que si la cantidad se duplica, este 5 también se va a duplicar para mantener la proporción, ¿no? Quiere decir que si 2 mol producen 4 mol de níquel, 5 mol de óxido producirán 10 moles de níquel. Ahora, para calcular este número sí es un poco más complejo, ¿no? Porque podríamos colocar un X aquí para aplicar la regla de 3, 2 a 3 y 5 a X, ¿no? Pero también pueden decir esto, ¿no? Que 2K
¿no? Porque estos son proporcionales. 2K es igual a 5, entonces K sería 2,5. Como esto acá es 3K, ¿no? Sería pues 3 veces 2,5 sería 7,5 mol, ¿no? O sea, para mantener la proporción base 2, 4, 3. Esto es 5, esto es 10 y esto es 7,5, ¿no? O sea, en vez de este 2 mol, ¿no? 4 mol, ustedes pueden colocar también como aritmética 2K, 4K, 3K, ¿no? Si 2K vale 5, porque ese es el dato, K valdría pues 2,5. Como este es 3K, sería 3 veces 2,5, 7,5 mol. Como este es 4K, sería 4 veces 2,5, 10 mol, ¿no? Entonces esto es lo que se va a obtener. Sobre la base de esa información, vamos a dar pues la respuesta. Dice, ¿se obtiene 10 moles de níquel metálico? Sí, acá están 10 moles, ¿no? ¿Se obtiene 3 mol de óxido gaseoso, oxígeno gaseoso? No, no se obtiene 3 moles, se obtienen 5 o 7,5 moles, ¿no? Dice, la cantidad de oxígeno liberado equivale a 168 litros medido a condiciones normales. Aquí ya se tendría que hacer una conversión fuera de la estequiometría, ¿no? Sabemos que si un gas, como el oxígeno, está a condiciones normales, cada mol que produzca va a ocupar 22,4 litros, ¿no? En este caso se ha producido 7,5 mol a partir de este dato. Entonces la cantidad de oxígeno producido en volumen sería 7,5 por 22,4, porque una mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Y 7,5 por 22,4 sale justamente 168 litros, ¿no? Entonces sería así, si se parte 5 mol de óxido de níquel, se formarán 10 mol, aquí también se ha pasado, ¿no? Aquí sería, se formarán 10 mol, ¿no? De níquel metálico, ¿no? Porque eso indica la proporción, ¿no? Acá está la proporción base, y estos ya son los datos. 5 mol, 10 mol, 7,5, ¿no? Si se parte 5 mol de óxido de níquel, con 5 se forman 10 mol de níquel metálico y 7,5 mol de oxígeno molecular O2. Cantidad que en condiciones normales, recuerden que una mol es 22,4 litros, ocupará el volumen de 7,5 veces o 7,5 mol. Cada mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Este es el volumen molar, a litros por mol. Y esto es 168 litros, ¿no? El volumen molar es 22,4 litros por mol, ¿no? A condiciones normales. A veces volumen molar es solamente a condiciones normales, ¿no? 168. Bien, entonces la respuesta sería en este caso verdadero, la primera afirmación, falso, la segunda afirmación, verdadero, la tercera, la clave es la B. La clave es la B. Esto para el ejercicio número 2. Así les va a venir, jóvenes, en el examen. Este es el problema, pues, tipo de eco le llaman, ¿no? Pero las operaciones, pues, van a ser directas, ¿no? O sea, no van a tener que requerir, pues, hacer muchos cálculos porque el tiempo no es suficiente, ¿no? Por eso en el examen los problemas, pues, tienen esta característica de ser directos, ¿no? Ejercicio 3. Dice, se deja una muestra impura de azufre rómbico, azufre 8, así es la molécula, es una molécula de 8 átomos, octoatómica, de 1 kilogramo en presencia de oxígeno. Y por acción del calor combustiona según, ¿no? El azufre sólido 8 se combina con el oxígeno y forma el dióxido de azufre gaseoso. Dice, si la masa de óxido producido fue de 1.600 gramos, o sea, se produce de 1.600 gramos, y se consumió todo el azufre de la muestra. Recuerden que el azufre está dentro de este kilogramo. No significa que todo el kilogramo es azufre porque es una muestra impura. Aquí hay cierta cantidad de azufre, se consume todo y se forma 1.600 gramos de CO2. Determina el porcentaje en masa de azufre, ¿no? Como la muestra base es de 1.000 gramos, 1 kilogramo, yo debo saber cuánto de azufre puro acá hay para sacar pues el porcentaje, ¿no? Datos masa molares 32,16. Bien, como todo problema de estequiometría, jóvenes, el primer paso pues es balancear la ecuación, ¿no? El segundo paso es identificar pues el dato y la incógnita, o sea, qué me dan y qué me piden, ¿no? En este caso el dato es 1.600 gramos de CO2, la incógnita es el azufre porque yo necesito hallar el azufre para expresarlo en porcentaje de pureza, ¿no? Y con ello aplicamos pues una regla de 3 o la ley de proporciones definidas, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Bien, la muestra inicial que contiene azufre es de 1 kilogramo, 1.000 gramos. Por lo que por estequiometría la parte pura corresponde al siguiente valor. Acá está la ecuación balanceada ya. Un azufre 8 nos genera 8 azufres, aquí sería por 8, ¿no?
Este 8 por 2 sería 16 oxígenos, aquí debe ser pues también por 8, ¿no? Y es así. Entonces ya hemos visto, jóvenes, cómo resolver este problema por proporciones, porque ustedes también lo pueden resolver pues por regla de 3, ¿no? Colocamos en primer lugar pues el dato, o lo que me piden calcular, no me piden me piden la masa de azufre, ¿no? Y aquí ponemos el dato. El dato es el SO2, se va a obtener 1600 gramos. Para establecer la proporción o cociente, yo debo tener cantidades de aquí, que vienen ya de la ecuación balanceada, porque esto no me dan, ¿ah? Esto me piden, esto me dan. Un azufre 8 sería 8 veces 32, ¿no? Y eso sería 256, porque 8 por 32, 256 en gramos. ¿Por qué? Porque estoy hallando masa. Aquí sería pues 8 veces el SO2. El SO2 sería 32, más 32, 64. Sería 8 por 64. Esto vale 32, esto vale 32. ¿Ah? Y establecemos la proporcionalidad. Esta es la ley de proporciones definidas. El entre él es proporcional a el entre él, ¿no? La ley de proporciones definidas dice, jóvenes, que en toda reacción química, la masa de las sustancias que participan, que reaccionan y se producen, siempre son proporcionales, ¿no? A cantidades fijas. Aquí sería M es proporcional a este número, 1600 es proporcional a este número, ¿no? Hacemos el cociente y despejando, pues, hallamos el valor de M, ¿no? Que es lo mismo, hemos dicho que la regla de 3, ¿no? O sea, ¿qué masa de él genera 1600 gramos? Sí, 256 genera esto, ¿no? Aplican una regla de 3, pero es lo mismo, solo que esto ya mediante la ley de proporciones definidas, ¿no? Ya despejamos, jóvenes, aquí. 8 tiene factor común, 64 también, 256. M saldría 800 gramos. Esa es la parte pura del azufre que está dentro del kilogramo, ¿ah? Por si acaso. Un kilogramo es 1000 gramos y el azufre representa 800 gramos. En porcentaje eso es pues 80%, ¿no? Ustedes ya no tienen que aplicar fórmula aquí porque por cuestión de tiempo lo pueden hacer de frente, ¿no? 1000 gramos es 100%, 800 gramos pues es 80%, ¿no? Estos 800 gramos de azufre entonces representan el 80% de los 1000 gramos de la muestra inicial que era el kilogramo. Siempre que tengan jóvenes cantidades en kilogramos, pásenlo pues a gramos, porque normalmente las operaciones en estequiometría hacemos pues en gramos, ¿no? También se puede operar directamente jóvenes en kilogramos, solo que saldrían pues valores decimales y puede complicarle las cosas, ¿no? En gramos, el kilogramo es un número grande, podemos hacer operaciones más sencillas. Entonces aquí la respuesta es la B. 800 gramos es 80% de 1000 gramos, ¿no? De 1000 gramos. Bien, para el ejercicio 4. Dice, el proceso de reducción del óxido cúprico por acción del amoníaco se desarrolla según, acá está la ecuación. Este es el óxido cúprico, un óxido sólido, reacciona con el amoníaco que es gaseoso, se forma el cobre metálico sólido, el nitrógeno gas y el agua en forma líquida, ¿no? Dice, se emplea una cantidad de amoníaco, amoníaco CnH3, que a condiciones normales ocupa este volumen, 89,6 litros. Suponiendo que se consume completamente el amoníaco, o sea, todo este 89,6 se va a consumir, me piden qué masa de cobre puro se obtendrá. Bien, el dato, jóvenes, como pueden ver, es litros, volumen. Y la incógnita, pues, es masa, gramos, ¿no? O sea, me piden en gramos. Se puede establecer, jóvenes, una relación directa volumen-gramos, siempre y cuando ese volumen esté en condiciones normales. ¿Por qué? Porque las condiciones normales dependen, pues, de las moles, ¿no? Y las moles en la estequiometría están en función a los coeficientes que balancean la ecuación. O también ustedes pueden hacer esto, ¿no? Este volumen de amoníaco convertirlo pues a moles, luego a gramos, reemplazarlo y con ese gramos hallar este valor. Pero aquí la idea es resolverlo lo más rápido posible para que puedan abarcar otros ejercicios, ¿no? Bien, estableceremos entonces la relación estequiométrica masa-volumen, ¿no? El volumen es el dato, voy a calcular masa directamente, pero el volumen siempre debe estar a condiciones normales. Si está jóvenes a otras condiciones, no se puede aplicar esta relación estequiométrica, solamente cuando el volumen, se tenga un gas de volumen a condiciones normales, ¿no? Y esto inclusive no se aplica ni para líquidos, ¿no? Solamente para gases a condiciones normales. Bien, como ya sabemos, el primer paso es balancear la ecuación. Acá está balanceada, estos son los números. Fíjense, 3 cobres, aquí hay 3 cobres, 3 oxígenos, aquí están los 3 oxígenos, 2 nitrógenos, acá están los 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos balanceados. Bien, colocamos el dato, jóvenes. El dato es el amoníaco, ¿ah?
nos dan su volumen, 89,6 litros. Y la incógnita es el cobre. Me piden pues el cobre metálico, pero me piden su masa. Significa que yo para establecer la proporción definida, acá debe ir volumen y acá debe ir masa en gramos. Como el amoníaco en esta reacción participa con 2 moles y estamos a condiciones normales, ya sabemos que cada mol ocupa 22,4 litros. Entonces, 2 moles sería 2 veces 22,4 litros porque estamos a condiciones normales. De él participan 3 moles, pero en gramos, porque hay que ponerlo en gramos, sería 3 veces 63,5 gramos. ¿Por qué? Porque tenemos 3 cobres, ¿ah? Cada mol de cobre es su masa molar, 63,5 gramos, ¿no? 3 moles y así. Y listo, ya establecemos la proporción definida, ¿no? Este volumen es proporcional a él, esta masa es proporcional a él, ¿no? Ley de proporciones definidas. Él dividido entre él, m dividido entre este valor, ¿no? Entonces, de aquí ya hacemos las operaciones y m me saldría pues 381 gramos, ¿no? 381 gramos. Ahora, no se creen problemas jóvenes con los decimales porque van a ver que estos tienen factores comunes, ¿no? Esto acá pues es, tiene factor común 89,6 entre este valor, ¿no? Luego por 2 el 3 y este sí se convierte entero. 381 gramos sería pues la clave, la A. Esa es la forma, jóvenes, cuando ustedes que van a operar ustedes cuando tengan volumen, pero solamente cuando sea volumen de gas a condiciones normales. Vamos a ver más adelante en esta práctica un ejercicio donde el gas que me van a dar no está a condiciones normales, entonces yo tengo que hacer otro tipo de operación. También se puede hacer por partes, ¿ah? Este volumen, ¿no? Se lo puedo convertir a gramos utilizando el mismo concepto de condiciones normales. Y en vez de 89,6 reemplazo su equivalente en gramos. Gramos, gramos, también puedo hacer los cálculos y el resultado va a ser pues el mismo, ¿no? El mismo. Bien, ejercicio número 5. Dice aquí, se lleva a cabo la combustión completa de 230 mililitros de una muestra de alcohol etílico. Alcohol líquido cuya densidad es 0,8 gramos por mililitro. Noten aquí que me dan un volumen, ¿ah? Pero ese volumen no está ni a condiciones normales y tampoco no es pues de un gas, ¿no? Es de un líquido. Entonces, ahí sí tengo que hacer otras operaciones para hacer los cálculos, ¿no? Esta es la ecuación. El alcohol líquido se quema con el oxígeno gaseoso, forma pues el CO2 y el agua. Lo que me piden aquí es determine la masa de dióxido de carbono que se libera en el proceso. Me piden la masa de él. Obviamente para hallar la masa de él, el dato que está acá debe ser pues masa. O sea, yo no puedo hallar esta masa con volumen de él porque ese volumen, relación volumen-masa solamente se aplica para gases a condiciones normales y esto no es, ¿no? Aquí sí tenemos que hacer una conversión. Primero se debe convertir entonces el volumen del alcohol a masa, ¿no? Vamos a convertir este volumen 230 a masa utilizando pues la densidad. Pues no se puede establecer una relación masa-volumen de líquido, ¿no? Esto solamente es la relación masa-volumen, que es estequiometría, es de gas a condiciones normales. Entonces, utilizando la densidad voy a convertirlo a masa. Bien, la ecuación es esta, ¿no? Si quiero la masa del alcohol hay que multiplicar su densidad por volumen, ¿no? Porque la densidad es masa sobre volumen, ¿no? Entonces, si yo quiero la masa, es densidad por volumen. La densidad es 0,8 gramos por mililitro. Aquí es volumen, ¿no? Aquí sería por, aquí también se me ha pasado, ¿no? Aquí es por, jóvenes. Es multiplicación. Y la conversión me daría pues este valor, ¿no? 0,8 gramos por mililitros por 230 mililitros, se cancela mililitros y la masa saldría pues en gramos. 0,8 por 230, 184 gramos. Ya tenemos pues el dato en gramos, ahora sí podemos hallar la respuesta en gramos, ¿no? Bien, primer paso entonces balancear la ecuación. Acá está, ¿no? Aquí coeficiente 1 porque tenemos 2 carbonos, aquí sería coeficiente 2, 2 carbonos. Hidrógeno, acá hay 6, ¿ah? Noten jóvenes, 6 por 1, 6, aquí debe ser por 3. Oxígenos, aquí hay 4 y 3 serían pues 7. Aquí ya hay un oxígeno, aquí sería 6, ¿no? Para completar 7. Esto ya es por tanteo. Bien, colocamos el dato
sería 184 gramos masa. No podemos reemplazar 230 jóvenes, ya hemos dicho que el volumen masa es solamente para gases a condiciones normales. Y me piden pues la masa del CO2, ¿no? Esta es la incógnita. Y aquí deben ir masas también, ¿no? Una mol, porque el coeficiente es 1 del en gramos, sería pues la masa molecular de en gramos. Sumar, ¿no? 2 carbonos, 24, más 6 hidrógenos sería 30, más 16 sería 46 gramos. Dos veces el CO2 aquí, sería 2 veces 44, porque el CO2 sería 12 más 32, 44. Y la ley de proporciones definidas dice pues que esta masa es proporcional a él, esto es proporcional a él, ¿no? Y queda así. Y ya con eso pues hacemos las operaciones y nos daría 352 gramos. Cálculos directos, jóvenes, como les va a venir en el examen de admisión. A veces a nivel pues de exageran, ¿no? Exageramos con los ejercicios, pero ya estamos pues en la etapa próxima al examen donde van a haber pues problemas típicos que les pueda venir, ¿no? 352 gramos. Entonces la respuesta, la clave pues es la B. Nuevamente hay que recordar, jóvenes, que si me dan pues una cantidad en volumen, ¿no? Y de un sólido o un líquido, ese volumen lo debo convertir a gramos, utilizando la densidad para utilizarlo como dato. Solamente cuando le den pues el volumen de gas a condiciones normales pueden reemplazarlo pues para hacer cálculos directos, ¿no? Bien, la clave entonces sería la B, 352. Bien, problema 6. Dice, al disolver una muestra de 400 gramos de carbonato de calcio, que es en ácido clorhídrico, este es el ácido clorhídrico, se desarrolla la siguiente reacción. Se forma una sal que es el cloruro de calcio, un gas que es el dióxido de carbono y el agua líquida, ¿no? El dato es jóvenes CELA, 400 gramos, y sobre la base de ese dato puedo hacer pues todos los cálculos y me piden señalar pues si estas tres afirmaciones pues son verdaderas o falsas, ¿no? Dice, reaccionan 8 mol de ácido clorhídrico, ¿no? O sea, si yo empleo 400 gramos, van a reaccionar 8 mol, dice D. Se producen 90 gramos de agua, ¿no? Con 400 gramos, porque este es el dato base, ¿eh? Se van a producir 90 gramos de agua. Voy a verificarlo. El volumen de gas dióxido de carbono liberado es 89,6 litros, ¿no? Este es un gas a condiciones normales. Sí se puede hacer cálculo masa, volumen directamente porque tenemos un gas a condiciones normales. Bien, el primer paso entonces es balancear la ecuación como hemos mencionado, ¿no? Bueno, aquí característica bueno, de esta reacción, ¿no? Hay tres detalles que vamos a analizar. Y acá está la ecuación balanceada, ¿no? Todos tienen coeficiente 1, salvo esta de acá, que es coeficiente 2, ¿no? Verifica un calcio, un carbono, acá está un carbono, 3 oxígenos, acá hay 2 oxígenos, ¿no? Con él serían 3, hidrógenos, acá hay 2, cloro 2, acá están los 2 cloros, balanceado. Ponemos el dato, el dato es 400 gramos de él. Y jóvenes nos piden tres cosas, ¿ah? Aquí, vamos a ir colocando los datos. Me piden de él sus moles. Bueno, para establecer la relación, acá debe ser gramos, ¿no? Un carbonato de calcio sería pues sumar 40 más 12 más 48 sería 100 gramos, ¿no? 40 más 12, 48. De él, jóvenes, me piden sus moles, ¿ah? En la premisa 1 están sus moles. Voy a dar N. Entonces, como me piden moles, aquí debo utilizar coeficiente, ¿no? Como con su coeficiente es 2, aquí sería 2 moles, entonces. Del CO2 me piden su volumen a condiciones normales, entonces también debo utilizar sus moles, ¿no? Una mol a condiciones normales es 22,4 litros porque tenemos una mol. Y del agua me piden pues su masa, ¿no? 90 gramos de agua. Entonces aquí debe ir también masa. Un agua sería pues 18 gramos, ¿no? 18 gramos. Bien, voy a hacer tres operaciones aquí con este dato. Y todos son proporcionales, jóvenes, ¿ah? Todos son proporcionales. Primera afirmación, verdadero. Dice que reaccionan 8 mol de ácido clorhídrico. Entonces voy a relacionar estos dos, ¿ah? ¿No? Las moles de ácido clorhídrico H-cloro serían así, ¿no? 400 es a 100 porque este es proporcional a N sobre 2, ¿no? Como ven, 400 entre 100 vale 4, este 2 pasa a multiplicar y N valdría 8 mol. Significa que si en esta reacción se emplean 400 gramos de carbonato de calcio,
se necesita pues para la reacción 8 moles de H-cloro o ácido clorhídrico. Segundo, voy a calcular la masa de agua. Aquí dice que se producen 90 gramos de agua. Entonces voy a relacionar esta cantidad que es dato con esto de acá, ¿no? O sea, 400 es a 100 como M es a 18, ¿no? Eso ya lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Es falso, como vamos a ver en los cálculos. Masa de agua. 400 a 100, M es a 18, ¿no? Aquí sale pues 4 por 18 me da 72 gramos y no 90 gramos, como dice pues la afirmación, ¿no? La afirmación dice que se producen 90 gramos de agua. No es así. No se producen 90 gramos de agua, solamente 72. Y la tercera dice el volumen de gas dióxido de carbono liberado es 89,6. Entonces voy a relacionar 400 a 100 como B es a 22,4 litros, ¿no? Y me debe salir 89,6 para que sea verdadero. Ya está el agua no sale 90, sale 72. Volumen de dióxido de carbono a condiciones normales, ¿no? 400 a 100 como B es a 22,4 litros. Entonces aquí sale 4 por 22,4, eso sale 89,6 litros. Correcto, ¿no? Es verdadero. Es verdadero, entonces la clave sería verdadero, falso, verdadero, clave D. Noten, jóvenes, que por más, ¿no?, que se están pidiendo 3 cantidades o verificar pues la validez, la veracidad o falsedad de 3 cantidades, los cálculos son directos, ¿no? Y es así como viene en el examen de admisión, o sea, no viene pues cantidades o números bastante complejos, ¿no? Que les tome mucho tiempo, ¿no? Entonces recuerden eso, así les podría venir en el examen. Bien. Problema 7. Dice, al calentar una muestra de levadura que contiene al bicarbonato de sodio, se provoca la descomposición de esa sal, ¿no? Dice, ahí está la ecuación. Este es el bicarbonato de sodio, se descompone formando otra sal que es el carbonato de sodio, un gas que es el dióxido de carbono y agua líquida, ¿no? Dice, si se liberaron en dicho proceso 112 litros de gas dióxido de carbono medido a condiciones normales, te piden, determine la masa de bicarbonato de sodio contenido en la levadura. O sea, obviamente me piden la masa pura de él, ¿no? Y aquí también me piden masa de él y el dato es volumen de un gas a condiciones normales, en este caso. Se puede hacer los cálculos directos también, ¿no? Bien, entonces estableceremos la relación estequiométrica masa-volumen a condiciones normales. Recuerden siempre que en estas condiciones una mol de gas es 22,4 litros, ¿no?, en volumen. Bien, la ecuación balanceada es así, se balancea con un 2 acá, ¿no?, en la ecuación, y el resto tiene la unidad, ¿no? Lo pueden verificar. 2 sodios, acá están 2 sodios, 2 hidrógenos, acá están los 2 hidrógenos, 2 carbonos, acá hay un carbono, ¿no? Un carbono, aquí está el otro carbono, oxígeno sería 6, aquí hay 3, con estos 2 serían 5 y este 1 sería 6, ¿no? Bien, me piden esta masa, la masa de bicarbonato de sodio puro que está dentro de la levadura. Y me dan pues de dato el volumen de 112 litros a condiciones normales. Entonces, para establecer la proporción, acá debe ir gramos y acá debe ir volumen, ¿no? Sería 2 moles de él, en gramos sería 2 veces su masa molecular. Sería sumar 23 más 1 más 12 más 48, ¿no? Porque son 3 oxígenos. Sería 2 por 84. 2 veces, ¿ah? Porque hay 2. Aquí tenemos una mol de CO2 gaseoso. Ya sabemos, pues, por definición, que cada mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Y establecemos la proporción definida. Esta cantidad es este valor, como esta cantidad es este valor, ¿no? Y queda así. Esto sale 5 por 2, 10 por 84, sería pues 840. 840 y eso vendría a ser pues la respuesta. Ahora ustedes dirán, profesor, muy rápido, ¿no? Porque lo usual, muchachos, lo usual es que ustedes hagan operaciones de estequiometría masa a masa. Entonces, este dato de 112 tendrían pues que convertirlo a gramos, ¿no? ¿Cómo? Utilizando varias reglas de 3, ¿no? Dicen 112, ¿cuántas moles será? Si 22,4 es una mol, ¿no? X le saldría 5. Ahora, ese 5 moles lo convierten a gramos, ¿no?
Una mol de CO2 es 44 gramos. 5 moles sería, ¿cuánto, no? Les va a salir 220 gramos. O sea que ponen acá 220 gramos. Aquí sería una vez 44 gramos. Y el valor saldría lo mismo. Pero les tomaría más tiempo, ¿no? Por eso esta relación pues es directa, ¿no? Pero tiene sus restricciones, como hemos dicho, ¿no? Se aplica solamente cuando es el volumen de un gas a condiciones normales, ¿no? A condiciones normales. Bien, la respuesta sería 840, la clave la B. Ejercicio 8. Dice, una muestra de gas trióxido de azufre se hace burbujear sobre agua produciendo ácido sulfúrico H2, SO4, H2, H2SO4 según la ecuación, ¿no? Este es el gas trióxido de azufre, se disuelve en agua y forma este ácido que va a estar pues en medio acuoso, ¿no? Dice, la muestra de gas, que es el SO3, es de 100 litros, medido a 127 grados centígrados y ejerce una presión de 8,2 atmósferas. Determine la masa de ácido producido, o sea, me piden la masa de él. Y el dato, jóvenes, que me están dando es el 100 litros. El problema es que este gas no está a condiciones normales, entonces yo no puedo aplicar una relación directa, como hemos hecho en los problemas anteriores, porque ese gas no está a condiciones normales. Entonces, lo que debo hacer aquí y lo que se hace comúnmente es este volumen convertirlo a gramos y luego con esos gramos calcular los gramos de él por estequiometría, ¿no? ¿Cómo convierto estos 100 litros a esta temperatura y a esta presión de este gas en gramos? ¿No? Como tenemos pues volumen, temperatura, presión, vamos a utilizar la famosa ecuación de estado de los gases ideales, pavo igual a ratón, que ustedes conocen, ¿no? Entonces, el dato inicial es el volumen de un gas a presión y temperatura diferente de condiciones normales, por lo que no se puede establecer una relación directa con la masa pedida. O sea, me piden la masa de él, no puedo utilizar ese volumen porque no está a condiciones normales, ¿no? Por lo tanto, primero calcularemos la masa del gas empleando la ecuación de estado de los gases ideales. Esta es la ecuación de estado, ustedes saben. Aquí, en este N está la masa, ¿verdad? N es masa sobre masa molecular. Masa es lo que yo quiero para este gas, para poder utilizar su cantidad y calcular esto. Su masa molecular de él sí se puede calcular, pues tenemos datos, ¿sabes? Sería un 32, un azufre, 48, 3 oxígenos, me serían pues 80, ¿no? 32 más 48, 80. Entonces acá va a estar la masa y voy a despejar, ¿ah? Voy a despejar. La masa molecular lo voy a pasar a multiplicar, RT lo voy a pasar a dividir. Tendría así, la masa es 3, PB por la masa molecular, porque esto estaba abajo, y RT pasa a dividir, ¿no? Queda así. Y tenemos todos los datos, jóvenes, para calcular esa masa, ¿no? Y utilizarlo para el cálculo final por estequiometría. Presión 8,2, ya reemplazamos solamente los números porque todas las unidades están adecuadas. Volumen 100 litros, masa molecular 80, R 0,082 porque la presión está en atmósfera y temperatura en Kelvin, ¿ah? 127 grados centígrados, hay que sumarle 273 para convertirlo a Kelvin y eso me da 400, ¿no? Bien, noten pues que hay varios factores comunes, así le va en el examen, no la de cantidades pues complejas, y le va a salir pues 2000 gramos, ¿no? 2000 gramos. Quiere decir que el dato inicial del gas, ¿no? Que tiene estas características, es lo mismo que 2000 gramos, ¿no? Ya tenemos esta cantidad, ahora sí podemos calcular pues la masa de él, ¿no? Ya sería estequiometría masa a masa, ¿no? Bien, la ecuación balanceada es así, 1, 1, 1, ¿no? Esa es la famosa ecuación de adición. Todos los coeficientes son 1 porque se suman directamente, ¿no? Un azufre, dos hidrógenos, cuatro oxígenos, ¿eh? Aquí cuatro oxígenos, ¿no? Bien, ponemos el dato 2000 gramos. Era 100 litros medido a cierta temperatura, presión, pero lo hemos convertido a gramos, ¿ah? 2000 gramos. Y esta es pues la incógnita, ¿no? Me piden su masa. Abajo también van a ir cantidades en gramos. Aquí sería una mol de él, una vez su masa molecular. Sería sumar un azufre y 3 oxígenos, me sale 80 gramos. Aquí sería también una vez la masa molecular, sería sumar dos hidrógenos, un azufre que es 32, 4 oxígenos que es 64, eso sale 98. Establecemos la proporción definida, entonces sería 2000 entre 80 es proporcional pues a m sobre 98, ¿no? Y haciendo los cálculos aquí sale 2450 gramos.
Pero ustedes pueden notar que en las alternativas las respuestas están en kilogramos. A esto hay que convertirlo. Hay que dividirlo sobre 1000, sería 2,45 kilogramos, ¿no? Y eso lo verifican en la clave la C. La clave la C, tal como pueden ver, pues si retrocedemos, ¿no? Aquí está, 2,45 kilogramos. Todas las respuestas están en kilogramos, ¿ah? Entonces, operamos en gramos, luego lo pasamos a kilogramos. Esta es ya proporción masa-masa, que es la proporción más común que se utiliza en estequiometría, ¿no? Masa-masa, 2.400 gramos, 450 gramos, 2,45 kilogramos. La clave entonces sería la alternativa C. Bien, ejercicio número 9. Aquí ya empezamos, jóvenes, con cálculos relacionados con el volumen, ¿ah? Porque hemos dicho que hay tres leyes, ¿no? Para aplicar la estequiometría: la ley de conservación de la masa, la ley de proporciones definidas y la ley de volúmenes de combinación. Noten que la ecuación aquí, todos son gases, ¿ah? Todos los componentes son gases. Amoníaco, oxígeno, dióxido de nitrógeno y agua, que está en forma de vapor, ¿no? Son gases. Dice, si se mezclan cantidades estequiométricas de amoníaco y oxígeno, o sea, vamos a emplear cantidades estequiométricas fijas, ¿ah? O sea, se van a combinar completamente. Determina el volumen de amoníaco, me pide, ¿no? Si al final del proceso se recoge 1000 litros de la mezcla gaseosa de los productos, ¿no? Obviamente, si vamos a emplear cantidades estequiométricas, todos ellos se van a combinar, desaparecen y al final solamente voy a obtener productos, ¿no? Nada más. No va a sobrar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando son cantidades estequiométricas no hay reactivo limitante, no hay reactivo en exceso, ¿no? Reactivo limitante y exceso hay cuando las cantidades no son pues estequiométricas. Hay uno que está de más o uno que está de menos, ¿no? Lo que se va a producir, dice, ocupa 1000 litros y con eso me piden la masa de él, ¿no? Bien, para eso, jóvenes, vamos a aplicar la ley de Gay-Lussac en estequiometría, que es la ley de los volúmenes de combinación o volúmenes sencillos, le llaman, ¿no? Esta ley establece, muchachos, que en toda reacción química donde participen gases, y siempre y cuando estos gases se encuentren a la misma presión y temperatura, sus volúmenes son proporcionales a números enteros sencillos, dicen, ¿no? Y esos números enteros sencillos son los coeficientes que balancean la ecuación, ¿no? Bien. En toda reacción química, entonces, los volúmenes de los gases a P y T constantes, o sea, todos deben tener la misma presión y temperatura. Se supone que en este caso es así porque no me da más información. Los volúmenes son proporcionales a los coeficientes de las sustancias. Entonces, para eso debo balancear la ecuación, ¿no? Y la ecuación balanceada es así: 4NH3, 7O2, 4NO2, 6 agua. Verificamos, miren, 4 nitrógenos, 4 nitrógenos. 12 hidrógenos, aquí 6 por 2, 12. Oxígenos, aquí hay 14, aquí serían 8, más 6 sería 14 y estaría balanceada la ecuación. Entonces, los volúmenes de todos los gases, porque todos son gases, son proporcionales a estos números, ¿no? Significa, jóvenes, que si yo voy a emplear de él y él cantidades estequiométricas, porque a mí se voy a utilizar amoníaco y oxígeno en cantidades estequiométricas, sus volúmenes deben ser proporcionales a estos números: 4B, 7B, así, proporcionales. ¿Sabes? Estas son cantidades estequiométricas, o sea que si esto fuese 4 litros, este sería 7 litros. Si esto fuese 40 litros, esto sería 70 litros, ¿no? Si fuese 400, esto sería 700. Deben ser proporcionales a estos números. Esto es lo que se conoce, jóvenes, como cantidades estequiométricas, ¿no? Y también podemos medir el volumen de él, que sería pues 4B, porque su coeficiente es 4, y 6B, su coeficiente es 6. Estos de acá, entonces, recuerden, representan cantidades estequiométricas. Cantidades fijas, constantes y definidas, ¿no? Listo. Dice que si utilizamos entonces estas cantidades fijas, el volumen de los productos, ¿no?, recogidos al final ocupa 1000 litros, ¿no? O sea que el más el va a ser 1000 litros, ¿no? Y con ello, pues, me piden calcular el volumen de amoníaco. O sea, para hallar el volumen de amoníaco necesito hallar el valor de B. Y me dicen, pues, que al final del proceso, él se consume, ambos se agotan y nos daría este volumen final, ¿no? 10B, y eso vale, pues, 1000 litros.
Y con eso podemos hallar el valor de B y hallar pues el volumen del amoníaco, ¿no? El volumen total de productos gaseosos es de 1000 litros, por lo que el volumen de amoníaco consumido será pues el siguiente valor, ¿no? O sea, este 4B más 6B me sale pues 1000 litros, significa pues que B vale 100, ¿no? Porque sería 10B igual a 1000, B vale 100. Entonces el volumen de amoníaco, que es lo que me están pidiendo, sería 4B, eso sería 400 litros, sería pues la clave la C. La clave la C. Muy bien, muy bien. Christine, ¿no? También le salió pues 400, ¿no? Es así. Recuerden, ¿ah? Siempre que se utiliza cantidades estequiométricas, no hay reactivo limitante, no hay reactivo en exceso. O sea, nadie va a sobrar, nadie se va a consumir completamente. Todos se van a agotar en cuanto a los reactivos, ¿no? Y los productos formados van a ser los máximos, ¿no? Las cantidades máximas, porque estos se van a agotar. Usualmente no ocurre esto, ¿no? Siempre, si yo quiero, pues, quemar el amoníaco, siempre se utiliza oxígeno en exceso para garantizar, si por si acaso, ¿no? Para agotar completamente. Normalmente esto se utiliza en exceso. Pero en este caso en particular de este problema se han utilizado cantidades fijas, ¿no? Estequiométricas. Bien, la clave entonces sería la C. Bien, ejercicio 10. Este ejercicio también le podría venir en el examen, es un poco más analítico porque no le dan las ecuaciones químicas como pueden observar, ¿no? No hay ninguna reacción química, ninguna ecuación. Ustedes tienen que deducirlo sobre la base pues de la teoría, ¿no? Dice aquí se mezclan 100 mililitros de estos gases metano y propano. Ambos son combustibles, deben saber eso, ¿no? Lo cual se somete a combustión completa. O sea, él va a combustionar de forma completa, él también, en presencia de 260 mililitros de gas oxígeno. Determina el porcentaje en volumen de metano en la mezcla inicial. Noten que el dato es volumen de gases, ¿ah? Volumen de oxígeno también de gases. Y ya hemos dicho del problema anterior que cuando se reaccionan gases, sus volúmenes son proporcionales a los coeficientes que balancean la ecuación. El problema es que no tenemos la ecuación, así hay que escribirla, ¿no? Y la clave está aquí, que se trata de combustión completa. Las combustiones completas, como hemos indicado, ya tienen pues una ecuación fija, ¿no? Se coloca el combustible, que es acá, se le suma oxígeno y para que sea combustión completa, los productos siempre van a ser el CO2 y el agua. CO2 y agua, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo por partes, jóvenes, porque no me dan el volumen de él, tampoco el volumen de él, me dan el volumen de la mezcla. Para hallar el porcentaje de metano en esta mezcla, yo necesito conocer su volumen independiente, ¿no? No el volumen total. Entonces, vamos a hacer esto. A P y T constante ya sabemos que los volúmenes de los gases son proporcionales a sus coeficientes. Para este problema se tiene el volumen de la mezcla combustible, que es 100 mililitros, ¿no? Por lo que asumiremos como A y B los volúmenes de metano y propano respectivamente. El volumen de él va a ser A, el volumen de él va a ser B en mililitros, ¿no? A más B sumarían 100, ¿no? Porque es el volumen de la mezcla, ¿no? Bien, y escribimos las ecuaciones, ¿ah? La primera ecuación sería así. CH4 ponemos el combustible, luego lo ponemos el oxígeno y para que sea combustión completa siempre va a ser el CO2 y el agua. Los tres primeros son gases, el agua normalmente se obtiene en forma líquida y esa ley de volúmenes se aplica solamente para gases, ¿ah? Por si acaso. Por eso estamos resaltando aquí los coeficientes. Entonces, en esta primera ecuación, los coeficientes son 1, 2, 1, 2. Lo pueden verificar un carbono, acá está un carbono. 4 hidrógenos, aquí sería 2 por 2, 4. 4 oxígenos, aquí hay 2 oxígenos, con estos dos serían 4. Nos interesa estos dos, ¿sabes? Porque me dan el volumen de combustible y el volumen de oxígeno. Como de él hemos asumido su volumen A, ¿no? Estequiométricamente, jóvenes, de él sería su volumen 2A. ¿Por qué? Porque los volúmenes son proporcionales a sus coeficientes, ¿no? Si de él empleamos A, de él se debe emplear 2A, ¿no? Si ponemos aquí un B, este sería pues 2B, ¿no? Son proporcionales. Esto para la primera ecuación. La segunda ecuación cambia solamente el combustible. Ya no sería CH4, sino sería pues propano, que también es un gas, ¿no? Sería así. Claro que al cambiar el propano ya los coeficientes también cambian porque el propano tiene más carbonos, ¿no? Entonces aquí sería
1, 5, 3, 4. Verificamos, 3 carbonos, acá están los 3. 8 hidrógenos, sería 4 por 2. Oxígenos, aquí serían 10, aquí hay 6, más 4, 10. Ahora los coeficientes son 1 y 5, ¿ah? No como aquí 1 y 2. Entonces, como de él hemos asumido su volumen B, si empleamos B mililitros de él se van a emplear pues 5B, ¿no? Proporcionalmente, porque sus volúmenes son proporcionales a estos números. No conocemos, jóvenes, ni A y B, ¿ah? Lo que sí conocemos son volúmenes de la mezcla, ¿no? Dice que el volumen de la mezcla de combustibles A más B vale 100 de metano y propano. Dice que cuando se queman los dos, el volumen total de oxígeno, que sería 2A más 5B, porque oxígeno, oxígeno, es 260. Aquí lo hemos hecho por partes, ¿ah? Para separar A y B, porque necesito el volumen de uno. Ustedes también lo pueden hacer de forma completa, pero tendrían un solo coeficiente y no les sirve. Necesitan dos variables, ¿no? Para hallar pues, el porcentaje de cada componente. Entonces aquí se utilizó 2A de oxígeno, aquí se utilizó 5B de oxígeno. En total 2A más 5B de oxígeno, que equivale a esto, porque dice, se somete a combustión completa en presencia de 260 mililitros de oxígeno. Entonces, sobre la base del volumen de la mezcla combustible, porque me dan la mezcla combustible, y la cantidad total de oxígeno empleado, se tiene estas dos ecuaciones, ¿no? Que A más B vale 100, suma de volúmenes de los combustibles, que son estos de acá, y tenemos lo otro que 2A más 5B vale 260, ¿no? En mililitros, que es el volumen de oxígeno. Como a mí me piden el porcentaje en volumen de metano, yo debo hallar A, porque A es el volumen de metano. Su porcentaje sería pues volumen de metano sobre el volumen total, ¿no? Porque respecto a la mezcla inicial, 100. Como el volumen total es 100, basta conocer, jóvenes, el valor de acá, ¿no? Si esto sale 20, sería 20%, ¿no? Porque 20 de 100. Si sale 50, sería 50%, o sea, sería rápido aquí. Solamente habría que resolver este sistema de ecuaciones para hallar A, ¿no? Para hallar A, entonces multiplicamos a la primera ecuación por 5, ¿no? Y restamos miembro a miembro, ¿no? Se cancela 5B, aquí sería 500 menos 260, dividido entre 5 menos 2, ¿no? Entonces esto lo hacemos acá. A valdría 80 y B vale 20, ¿no? Ya resolviendo, ¿no? Bien, finalmente el porcentaje en volumen del gas metano en la mezcla combustible sería así, ¿no? El porcentaje de este gas en volumen sería pues, su volumen es A, el total es 100 multiplicado por 100, pues hemos dicho que es directo ya, ¿no? O sea, reemplazamos acá, esto vale 80 sobre 100%, 80% sería clave la A. Entonces recuerden, muchachos, cuando operan con volúmenes de gases y estos gases están a la misma presión y a la misma temperatura, sus volúmenes son proporcionales pues a números enteros sencillos, ¿no? Números enteros simples, que son los coeficientes que balancean la ecuación. Eso se conoce como la ley de volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac es un físico francés, o fue un físico francés que tiene muchas leyes, jóvenes, tanto en la física como en la química. La respuesta entonces sería la A. Bien, problema 11. En el problema 11 en adelante vamos a hacer operaciones, jóvenes, ya con reactivo limitante y con rendimiento, ¿no? Que también les podría venir pues en el examen. Dice, para llevar a cabo la síntesis del agua, se mezclan en un recipiente 10 gramos de gas hidrógeno y 40 gramos de gas oxígeno. Noten que ahora tenemos dos datos, ¿no? Dos reactantes o reactivos y me piden pues la masa de un producto, ¿no? Entonces, normalmente en los cálculos ustedes han notado que siempre le dan un dato y le piden pues calcular una cantidad y se puede establecer la proporción directa, ¿no? Pero como aquí tenemos dos datos, se puede establecer dos proporciones y en teoría tendríamos pues dos respuestas, pero solamente uno de ellos va a ser correcta cuando se opere con el reactivo limitante, porque el otro reactante va a sobrar y lo que sobra se recoge pues al final, pero ya no genera producto, ¿no? La cantidad de producto máxima obtenida lo define el reactivo limitante. ¿Y cómo se identifica el reactivo limitante? Ya conocemos eso en la teoría, lo vamos a recalcar acá. Cálculo con reactivos limitantes en la síntesis del agua. Aquí también, jóvenes, no me dan la reacción química, pero yo puedo pues deducirlo, ¿no? O sea, dice, para la síntesis del agua, o sea, voy a obtener agua. Síntesis, jóvenes, es una reacción donde se obtiene un solo producto, en este caso sería agua. Se mezclan
los gases hidrógeno y oxígeno. O sea, voy a sumar hidrógeno más oxígeno y al final voy a obtener agua. La ecuación entonces sería esto, ¿no? Hidrógeno más oxígeno, agua. Flechita, agua. Claro que para aplicar la estequiometría debo balancear la ecuación, ¿no? Aquí sería 2, 1, 2. Verificamos 4 hidrógenos, 2 oxígenos, aquí también 2 oxígenos. Y colocamos los datos, ¿ah? Tenemos aquí dos datos. Masa de hidrógeno, esto vale 10 gramos. Masa de oxígeno vale 40 gramos. Y voy a calcular en una de las cosas que están aquí, me piden la masa de agua, ¿no? Voy a calcular este M. Y para establecer la proporción, debo colocar aquí las cantidades que vienen de la ecuación, ¿no? Aquí sería pues 2 veces el H2, sería 2 por 2, porque el H2 vale 2, ¿no? Una vez el O2 sería pues una vez 32, ¿no? 2 aguas sería pues 2 por 18. Entonces, miren, así aplicamos la proporción definida para hallar este M, tendríamos que dividir estas dos cantidades, L entre L igual a L entre L y tendríamos una respuesta, pero también podríamos hacer lo mismo acá, ¿no? L entre L le igualamos a L entre L y tendríamos otra respuesta, ¿no? Pero solamente una de ellas es correcta, averiguando quién es el reactivo limitante, ¿no? Bien, verdadero. Primero dice, el reactivo limitante es el oxígeno. Veamos. Para identificar jóvenes el reactivo limitante, cuando le den dos o más datos, se debe calcular de forma práctica, esto lo han visto en teoría, hemos visto también pues en el repaso básico, se debe calcular el valor de la relación R para cada reactante. El menor valor corresponde al reactivo limitante. ¿Y cómo se calcula R, jóvenes? R se calcula dividiendo cantidad de datos, que son estos números de acá, pues son los datos, sobre la cantidad de la reacción, que son estos números de abajo. Por eso, justamente esto es una proporción, ¿no? Proporción define cantidad de datos sobre cantidad, pues, de reacción. Aquí hay dos datos, ¿no? Dos cantidades. Entonces, se va a calcular para cada uno de ellos. Se va a hacer este cociente, lo de arriba sobre lo de abajo, arriba sobre abajo, y el menor de los valores va a ser el reactivo limitante, ¿ah? Para el hidrógeno su R entonces sería 10 entre 4. Eso es 2,5, ¿no? Y para el oxígeno sería pues 40 entre 32. Eso sería pues otro valor. El menor valor es el R, este reactivo limitante, y con él podemos calcular este M. Aquí dice que el reactivo limitante es el oxígeno. Sí, es correcto, porque miren, cuando calculamos este R para el hidrógeno sería 10 entre 4, 2,5 gramos. Para el oxígeno sería 40 entre 32, 1,25. El menor valor es el reactivo limitante, ¿no? El menor valor. Él está por encima, ¿no? de esa proporción. Él va a sobrar, él se va a consumir completamente. Entonces, esa es la primera respuesta, ¿no? Verdadero. La segunda, vamos a retroceder un ratito, dice, de reactivo en exceso, como ya sabemos que él es el reactivo limitante, entonces él va a sobrar, ¿no? Dice, de reactivo en exceso sobran 2 gramos, sobran 2 gramos. O sea, de él vamos a utilizar 10 gramos, pero ya sabemos que va a sobrar. Y nos dice que va a sobrar 2 gramos. Vamos a verificarlo, ¿no? Entonces, para calcular cuánto va a sobrar de hidrógeno, yo debo primero, jóvenes, calcular cuánto se va a combinar, porque la estequiometría solamente calcula, jóvenes, cuánto se consume y cuánto se produce, no cuánto sobra, ¿no? Voy a calcular cuánto de estos 10 gramos de hidrógeno se va a consumir y por diferencia voy a calcular cuánto van a sobrar, ¿ah? Utilizando ya como base esto de acá, porque todos los cálculos se hacen con el reactivo limitante. Entonces, esto sería así. Segundo es falso, ¿eh? No van a sobrar 2 gramos, como vamos a ver. El reactivo en exceso es el hidrógeno. Primero determinaremos la parte que reacciona, porque por la estequiometría siempre se calcula lo que reacciona y lo que se produce, ¿no? No lo que sobra. Y luego la parte que sobra de 10 gramos empleados. Bien, a uno de sus compañeros le sale la A, a Cristín Urtecho, vamos a verificarlo. Bien, entonces de la ecuación voy a calcular cuánto de él se va a consumir, ¿ah? Y luego voy a calcular cuánto va a sobrar, porque de él se ha empleado 10 gramos, pero ya sabemos que no todo se va a consumir, ¿no? No todo se va a consumir. Bien, la mayoría pues confirma que la respuesta es la A, lo vamos a verificar. Me voy a calcular entonces de él lo que se va a consumir, voy a llamarle M también incógnita, ¿no? Voy a utilizar su cantidad en gramos, ¿no? Dos hidrógenos, aquí serían 2 por 2.
Y esto voy a utilizar como dato, porque este es el reactivo limitante. Todas las operaciones se hacen con él. El dato es 40 gramos y aquí sería 1 por 32. Y voy a calcular este M, sería M sobre 4, ¿no? Esa 40 sobre 32. M valdría 5 gramos, ¿no? Esto sale pues 5 gramos. Significa, jóvenes, que del hidrógeno se van a consumir 5 gramos. Pero, según dato del problema de él, iniciamos con 10 gramos, ¿no? Iniciamos con 10 gramos, Él va a sobrar. Si se consumen 5 gramos, entonces pues sobrarían 5 gramos, ¿no? Pero en el ejercicio dice que sobran 2 gramos, ¿no? Y eso es falso. Es por eso que la segunda afirmación es falso. Bien, la tercera afirmación dice que se forman 45 gramos de agua. Y eso ya se podría deducir. Como ya sabemos que estos 40 se van a combinar, ¿no? Y sabemos que el hidrógeno se van a combinar 5 por conservación de la masa, ¿no? Si él es 5, él es 40, aquí debe salir 45, ¿no? 45. Pero también se puede calcular por proporciones definidas, ¿no? Por proporciones definidas sería así. La masa de agua producida considerando reactivo limitante sería así, ¿no? Este es el reactivo limitante, Vamos a utilizar sus datos. 40 gramos. Vamos a calcular la masa de agua producida, que me dicen el problema es 45. Aquí sería 1 vez 32, y aquí sería 2 aguas, sería 2,18, ¿no? Estableciendo la proporcionalidad, sería 40 entre 32, m a 2 por 18, ¿no? Bien, haciendo los cálculos sale justamente pues 45, ¿no? Que era la suma de 40 más los 5 gramos que se consumen de él, ¿no? 45 por conservación de la masa. Entonces sería verdadero. La respuesta sería entonces verdadero, falso, verdadero, y eso corresponde pues a la A. Muy bien, jóvenes. Este es el típico problema, jóvenes, de examen de admisión. O sea, no, ustedes, aquí lo estamos haciendo obviamente por partes, ¿no? Estamos separando, pero en el examen ustedes lo van a hacer pues en la misma hoja, ¿no? Y las operaciones sí rapidito, ¿no? Por regla de 3 o por proporciones igual, en un mismo cálculo, ¿no? O sea, no tienen que hacer pues por partes. Pero siempre pues se hace así ordenadito para que cuando ustedes lo vuelvan a revisar, faltando pues unos días, ¿no? O algunas horas, ¿no? Para el examen, lo verifiquen, ¿no? Clave A, muy bien. Ejercicio 12. Dice, para llevar a cabo el siguiente proceso, se mezclan 28 gramos de hierro y 15 gramos de agua. Acá está la ecuación. Incluso ya está balanceada, así le puede venir en el examen también. Determine la masa de óxido férrico que se obtendrá. Aquí también, jóvenes, tenemos dos datos, un dato de hierro, un dato de agua. Hay que averiguar quién es el reactivo limitante para calcular la masa de él que me piden, ¿no? Y ya conocemos que cuando se tiene dos o más datos, hay que calcular, pues, el valor de R, menor valor, reactivo limitante. ¿Y cómo se calcula R? Dividiendo las cantidades de datos que siempre le hemos puesto arriba sobre las cantidades, pues, de reacción que están abajo, ¿no? Ese es cociente, el menor valor, corresponde, pues, al reactivo limitante. Entonces, esto sería así. Cálculo con reactivo limitante. El primer paso, obviamente, es balancear la ecuación. La ventaja es que aquí ya está balanceado, ¿no? Colocamos los datos. El primer dato es 28 gramos de él. Ahí está el enunciado. Segundo dato es 15 gramos de agua, ¿no? Y lo que me piden, pues, es la masa de óxido, ¿no? Esta es la incógnita. Para hallar esta masa, yo debo descartar uno, el que va a sobrar. Voy a operar con el que se va a consumir completamente, que es el reactivo limitante. Ponemos cantidades estequiométricas, Los números que van acá, recuerden, siempre son números que vienen de la ecuación, eso no me dan de datos, los datos son estos, ¿no? Entonces ponemos acá, 2 hierros, cada hierro vale 56, sería 2 por 56. 3 aguas aquí, cada agua vale 18, sería 3 por 18, ¿no? Una mol de esta sustancia sería sumar 2 hierros y 3 oxígenos, ¿no? O sea, 56 por 2, 112, más 48, sería 160, ¿no? Bien, entonces, para establecer la proporción correcta, yo debo descartar uno y operar con reactivo limitante. O sea, primero debo calcular la relación R para cada reactante. Para el hierro sería así, 28 entre 2 por 56, ¿no? 28 entre 112, ¿no? Y eso sale 0,25. Y para el agua sería pues 15 entre 3 por 18. Y eso sale 0,28. Lo pueden verificar,
Aunque a veces, muchachos, no es necesario, jóvenes, calcular el valor exacto de R, solamente saber quién es menor, ¿no? ¿Quién es menor? Obviamente, 28 entre 112 va a salir pues un valor más pequeño que 15 entre esto de acá, que sería pues que 44, ¿no? No, 54, ¿no? 15 entre 54 es mayor que 28 pues entre 112, porque este denominador es pues, más grande, ¿no? Bueno, si operan igualito, le va a salir 0,25, 0,28. Él es el reactivo limitante. O sea, con él voy a hacer los cálculos, esto va a ser descartado. ¿Mm? Y ya pues al descartar esto, establezco la proporción y calculo pues la respuesta, ¿no? Entonces, el hierro posee menor valor de R, él es el reactivo limitante y con su masa se desarrollarán pues todos los cálculos, ¿no? Aquí solamente vamos a hacer pues uno, ¿no? Entonces ponemos la información. 28 gramos, voy a hallar su masa, 2 por 56, 160 gramos. Establecemos la proporción definida, esto ya no, lo hemos descartado porque va a sobrar. 28 a 2 por 56, como M es a 160, y ese valor es 40 gramos, ¿no? Esa es la respuesta. En este caso sería la clave la B. La clave la B. Bien, para el problema 13, igual vamos a operar con reactivo limitante, pero también vamos a analizar pureza de reactivo, ¿no? Bien, tenemos esta ecuación, aluminio más el oxígeno forma este óxido de aluminio. Dice, vamos a emplear 100 gramos de aluminio y 80 gramos de oxígeno. Y sobre la base de esa información me piden pues indicar cuántas de estas son correctas, ¿no? Dice, el aluminio es el reactivo limitante. Segundo, si la muestra de aluminio estuviera al 90% de pureza, o sea, si estos 100 gramos estuvieran al 90% de pureza, no habría reactivo en exceso. O sea, no sobraría ninguno, ¿no? Y tercero dice, se forman 170 gramos de producto. Bien. Cálculo con reactivo limitante. Ya sabemos que el primer paso, jóvenes, es balancear la ecuación. No podemos hacer ninguna operación si la ecuación no está balanceada, porque todas las operaciones serían incorrectas, ¿no? El balance se da con estos números, a 4, 3, 2. Verificamos, 4 aluminios, 4 aluminios. 6 oxígenos, 6 oxígenos. Y colocamos los datos ahora sí. 100 gramos de él, 80 gramos de él. Y vamos a calcular, jóvenes, esta masa, porque en la tercera premisa nos piden cuánto de producto se ha formado. Dice que 170, vamos a calcularlo, pero el cálculo se va a dar con el reactivo limitante, ¿eh? No sabemos todavía quién es. Aquí ponemos las cantidades que vienen de la ecuación. 4 aluminios, aluminio que vale 27, sería 4 por 27 gramos. 3 O2, K2 vale 32, o sea, sería 3 por 32. Y aquí dos moléculas de este óxido, ¿no? Sería sumar 2 aluminios, sería 54. 3 oxígeno, 48. 54 más 48, 102. Pero hay dos de estas moléculas, ¿ah? 2 veces 102. Bien, ya tenemos toda la información. Ahora vamos a averiguar quién es el reactivo limitante. En el problema dice que es el aluminio. Lo vamos a verificar. Decimos acá entonces cálculo de la relación R para cada reactante. Empezamos con el aluminio, ¿no? Aluminio, su R sería 100 entre 4 por 27. ¿No? 100 entre 4 por 27, ¿no? Esto sale 4 por 27, 8, 108, ¿no? Menor que la unidad, sale 0,93. Ahora para el oxígeno, ¿no? Sería su R, sería 80 entre 96. Y sale pues menos que 0,93, 0,83. Significa, jóvenes, que el oxígeno tiene menor valor de R, el oxígeno es el reactivo limitante, no el aluminio como está indicado acá. La primera afirmación sería pues incorrecta, ¿no? Incorrecta. Ahora dice, segunda, si la muestra de aluminio estuviera al 90%, ¿no? O sea, si estos 100 gramos de aluminio no fuesen puros, ¿ah? Si estos 100 gramos de aluminio tuviesen solamente 90% de aluminio, o sea, 90 gramos, dice no habría reactivo en exceso. Vamos a verificar eso. Y por último, dice, se forman 170 gramos de producto. Como ya sabemos que el oxígeno es el reactivo limitante, la operación este M lo voy a calcular en función al oxígeno, ¿ah? Esto se va a descartar. Pero igual lo vamos a analizar en la segunda premisa, ¿no?
Es incorrecto, jóvenes, porque el oxígeno posee menor valor de R, L es el reactivo limitante y con su masa se desarrollan los cálculos, ¿no? La premisa decía que el aluminio es el reactivo limitante y eso es falso. Segundo, a ver, si la muestra de 100 gramos de aluminio estaría al 90% de pureza, los valores de R serían los siguientes, ¿no? Primero, vamos a sacar la parte pura del aluminio, ¿no? Porque siempre se hacen los cálculos con la parte pura. 100 gramos, pero ya estos 100 gramos ya no son de aluminio, solamente el 90%, serían 90 gramos. Ahora, nuevamente vamos a calcular los valores de R, ¿ah? R para el aluminio ya no sería 100 gramos, sino sería 90 gramos. Sobre 4 por 27, eso sale 0,83. Y R para el oxígeno es 80, entre 3 por 32, también 0,83. Jóvenes, cuando las cantidades son iguales aquí del R, significa que estas cantidades son estequiométricas. Significa que ambos se van a combinar completamente. Ninguno va a sobrar, ninguno se va, pues, va a ser el reactivo limitante, ¿no? Ambos se van a consumir completamente, ¿no? Completamente. No habría reactivo limitante, pues ambos se consumirían completamente. Tampoco habría reactivo en exceso, ¿no? Porque ambos se combinan completamente, ¿no? O sea, 90 y 80 son proporcionales, ¿no? Y eso lo pueden verificar, fíjense en la ecuación, si retrocedemos, ¿no? 4 por 27, 332, ¿no? Esta es la proporción, muchachos, ¿ah? Si ustedes multiplican, ¿no? 4 por 27 les sale 108. Si aquí multiplican 3 por 32 para el oxígeno, les sale 96. Si ustedes hacen el cociente, ¿ah? 108, ¿no? Entre 96, la relación, jóvenes, es de 9 a 8. Significa pues que él es 9K en masa, este es 8K. Por lo tanto, si él es 90, él sería 80, ¿no? 90, 80. Y justamente, ¿no? El 90% de 100 es 90 y este 80, 90, 80, 9 a 8, la proporción pues es una proporción fija, ¿no? Constante que viene de estos números. Entonces, 90 y 80 gramos serían proporciones pues estequiométricas, ¿no? No habría reactivo limitante. 90 se consume exactamente con 80 gramos. Ninguno sobraría, ¿no? Solo en los casos de que los R sean diferentes, ahí significa, jóvenes, que uno de ellos no está pues en la proporción estequiométrica y o bien va a sobrar o bien se va a consumir completamente, ¿no? El que se consume completamente tiene menor valor y con él se hacen los cálculos. Entonces la segunda afirmación es verdadero, ¿ah? Si ambos tienen igual R, no habría reactivo en exceso porque nadie sobraría, ¿no? Todos se consumirían de forma completa. Bien, vamos a verificar ahora la tercera. Algunos ya me están dando la respuesta, que es la C. Vamos a verificar, o sea, el primero es falso, ¿ah? Esto es verdadero. Vamos a verificar que esto es verdadero. Si es verdadero, 2 y 3, la respuesta sería, pues son correctas 2 y 3, ¿no? Ya sabiendo, jóvenes, que el oxígeno es el reactivo limitante, esto se descarta y establecemos la proporción acá, ¿no? Para hallar el M. ¿Sí? Todos verifican que es la C. Entonces, verificamos aquí. Correcto, ¿no? Correcto. La masa del producto, que es el óxido de aluminio, considerando que el oxígeno es el reactivo limitante, es el siguiente valor, ¿no? Entonces ya empleamos estos 80 gramos, ¿ah? Porque sabemos que se va a consumir completamente. 3 por 32 es su proporción. Vamos a hallar la masa de óxido y 2 por 102 es su proporción, ¿no? Esa cantidad proporcional viene de la ecuación balanceada. Establecemos la proporción 80 entre 3 por 32, M 2 por 102, y justamente M sale 170 gramos. Correcto, ¿no? Entonces la respuesta sería, las afirmaciones 2 y 3 son correctas, ¿no? La clave, la D. D, ¿no? ¿O han hecho la C o yo me he equivocado en él? Correctas, entonces aquí sería C, ¿no? C, sí, sí, yo he cometido el error, ¿no? 2 y 3 es la C, aquí había puesto la D, ¿no? Entonces aquí la clave es la C. Muy bien, jóvenes, muy bien. La C. Ya verificando pues todas las operaciones, las afirmaciones correctas son 2 y 3, la clave es la C. Muy bien.
Muy bien. Problema 14. Bien, este problema 14 también es con reactivo limitante, ¿no? Solo que vamos a hacer operaciones con volumen, ¿ah? Dice, dada la siguiente reacción química, ¿no? Tenemos esta sal, que es el clorato de potasio, reacciona con el ácido clorhídrico, está en medio acuoso, se produce cloro gaseoso, este es un gas, este es una sal que está en medio acuoso y el agua líquida, ¿no? Determine el volumen de cloro gaseoso, me piden volumen, a condiciones normales, esta es la clave, saben que podemos establecer una relación directa cuando está a condiciones normales, que se obtiene a partir de la reacción de 1225 gramos de él, ¿no? Cuando se le hace reaccionar con 1225 gramos de cloruro de hidrógeno de él. O sea, vamos a emplear 1225 de él y 1225 de él y me piden el volumen de él a condiciones normales. Obviamente, dos datos, hay que descartar uno, la operación debe hacerse con el reactivo limitante, ¿no? Hay que hallar el R para cada reactante y averiguar quién tiene menor valor. Bien, cálculo entonces con reactivo limitante. Esta es la ecuación balanceada, solamente hay que colocar dos aquí, por tanteo se logra. Y la mayoría de jóvenes de ecuaciones por no decir todas, ¿no? Que se utilizan en esta geometría, se balancean por tanteo, ¿no? Ahora, si le viniese un problema de reacciones químicas propiamente dicha como capítulo, ahí sí le pueden venir pues un balance por redox, o balance de redox en medio ácido o medio básico, ¿no? O también por tanteo. Pero en esta geometría la mayoría pues es por tanteo, ¿no? Bien, dos aquí. Verificamos, miren, un átomo de potasio, acá está un átomo de potasio, un cloro, más estos dos cloros serían tres. Segundo miembro, acá hay dos, con él serían tres. Oxígenos, acá hay tres, aquí serían dos, más uno, tres. Hidrógeno, acá hay dos, y aquí también serían dos. Bien, colocamos los datos. De él, dice jóvenes, se va a emplear 1225 gramos, ¿no? Y de él también se va a emplear 1225 gramos, ¿no? Lo que me piden es el volumen de cloro, ¿no? Voy a calcular su volumen. Directamente se puede calcular, jóvenes, su volumen porque está a condiciones normales, ¿no? Y aquí debajo voy a colocar las cantidades pues, que vienen de la ecuación. Una molécula de él, que sería sumar un potasio, un cloro y tres oxígenos, ¿no? O sea, 39, 35,5 más 48, acá están los valores, y eso sale 122,5. Aquí sería dos veces el H cloro. Cloro 35,5 y hidrógeno es 1. Sería dos veces 36,5, ¿no? Y aquí, jóvenes, como me piden volumen a condiciones normales, debo utilizar moles. Acá hay una mol, ¿no? Y una mol es pues 22,4 litros, ¿no? Si acá va volumen, aquí también debe ir volumen, ¿ah? Por si acaso. Masa, 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 masa. Las unidades deben ser pues equivalentes, ¿no? Bien, entonces para hallar este volumen puedo relacionar esta proporción o esta proporción, ¿no? En teoría, como hemos dicho, habría dos respuestas, pero solamente una es correcta cuando ustedes pues hagan operaciones con el reactivo limitante. Significa, jóvenes, que debo pues calcular R para cada valor y descartar uno de ellos, ¿no? Cálculo de la relación R para cada reactante. Entonces, primero para él, ¿ah? Ponemos acá. Su R sería pues esta cantidad, cantidad de datos sobre cantidad de reacción. Notan, pues son valores comunes, sale 10. Para el otro sería pues cantidad de datos, 1225 gramos, la misma masa, ¿ah? Sobre 2 por 36,5. Y esto sale 16,78. Y se pueden dar cuenta, no necesariamente tienen que calcular los valores, ¿no? Que este es el más pequeño. Significa, jóvenes, que él es el reactivo limitante, con él se harán las operaciones. Esto va a ser descartado. Entonces la proporción va a ser entre estas dos cantidades, ¿no? Y eso lo vamos a hacer pues en esta parte. El clorato de potasio posee menor valor de R, él es el reactivo limitante y con su masa se desarrollarán los cálculos, ¿no? Los cálculos. Bien, Cuyubamba me dice que la respuesta es la C. Vamos a verificarlo. Entonces quedaría así, ¿ah? Él es reactivo limitante, entonces sí voy a utilizar su cantidad. 1225 gramos y de él voy a calcular su volumen porque él es la incógnita. Acá ponemos la cantidad estequiométrica que era 122,5 y aquí ponemos una mol que en volumen a condiciones normales es 22,4 litros, ¿no? Bien, Romero también confirma que sale la C, entonces proporcionamos, ¿no? Hacemos la proporción. Esta cantidad es proporcional a él, esta cantidad es proporcional a él, ¿no? Entonces aquí sale 10 por 22,4
224, ¿no? Un cálculo directo como viene en los exámenes de admisión, jóvenes, ¿ah? No le va a venir pues un número con 3, 4 decimales, ¿no? Que tengan pues que hacer operaciones tomándole gran parte de la hoja del examen, ¿no? Los cálculos aquí son directos. La clave entonces sería la C. Muy bien, muy bien. El último ejercicio dice, cloro gaseoso se puede obtener de la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Cloruro de sodio líquido, ¿no? Tenemos aquí cloruro de sodio líquido, se va a descomponer porque esto es una lisis provocado por la electricidad, se separa el sodio metálico, que también va a estar en forma líquida, y el cloro gas. Dice, si la cantidad de gas cloro producido es 2,84 gramos, a partir de la electrólisis de 5,85 gramos de sal, este es el dato de la sal, esto es lo que vamos a utilizar para los cálculos, determina el rendimiento del proceso. Rendimiento o eficiencia, ¿no? Entonces, miren, si me dan, jóvenes, un dato que está él, por estequiometría, yo puedo calcular la cantidad de él, ¿no? La cantidad de él. Sin embargo, ya me dan un valor calculado. Siempre que le den un valor calculado, significa pues que le van a dar rendimiento, ¿no? Ustedes van a comparar ese valor ya calculado con la cantidad que en teoría debería obtenerse por estequiometría, ¿no? Porque cuando aplicamos la estequiometría, aquí en la hoja del papel, todo es teórico, ¿no? Estamos suponiendo pues que la reacción es perfecta, se lleva a cabo sin ninguna interferencia, ¿no? No hay interferencia de ningún tipo, ¿no? O sea, todo es perfecto. Bien, entonces nos piden el rendimiento del proceso, vamos a utilizar esta masa, ¿no? Bien, primero determinaremos la masa teórica de cloro a partir del dato inicial de la sal. Este es el dato, ¿ah? O sea, conociendo el dato inicial, puedo calcular los dos productos, ¿no? Pero en este caso voy a calcular solamente el cloro. Entonces la ecuación balanceada, porque siempre que balancear la ecuación sería así, ¿ah? 2 aquí, 2 y 1, ¿no? Porque tendríamos así 2 sodios, 2 cloros y aquí también 2 cloros. Entonces colocamos pues el dato, ¿no? El dato 5,85 gramos. Y vamos a calcular, jóvenes, cuánto de cloro se va a obtener. Aquí ya está calculado, un valor, pero vamos a ver pues si es el mismo, porque si fuese el mismo, significaría, jóvenes, que la eficiencia pues del proceso es 100%, ¿no? Pero vamos a ver que no va a ser así en muchos casos, ¿no? Y debajo ponemos las cantidades pues que vienen de estequiometría, ¿no? Aquí 2 moles de cloruro de sodio. El cloruro de sodio sería 23 más 35,5, 58,5. Pero hay dos, 2 veces 58,5. Y de él también en gramos, a pesar que es gas, no vamos a operar, jóvenes, con volumen de condiciones normales porque lo que me piden es gramos, ¿no? Un cloro 2, cada cloro vale 35,5, como hay dos cloros aquí, sería 2 veces 35,5 es 71 gramos, ¿no? Y listo, aquí no hay reactivo limitante, no hay nada porque hay un solo reactante, ¿no? Un solo reactivo, establecemos la proporción definida, ¿no? Él es proporcional a él, esto es proporcional a él, ¿no? Noten que estos valores son comunes. La masa sale de 3,55 gramos. Entonces, esto es lo que en teoría debería pues obtenerse, ¿no? De cloro en esta reacción, pero no se ha obtenido. Esto se ha obtenido solamente 2,84 gramos, ¿no? Esto es suponiendo que la reacción es perfecta. Aquí no hay pues ninguna interferencia, no hay ninguna dificultad, no hay pues eh, ningún factor que lo altere, ¿no? O sea, todo se desarrolla de forma perfecta, ¿no? Incluso se está asumiendo que las cantidades son puras y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es lo que sale teóricamente y esto es lo que sale en lo real, ¿no? Para averiguar el rendimiento hay que comparar esta cantidad real sobre esta cantidad teórica multiplicado por 100 para indicarlo en porcentaje, ¿no? Entonces, finalmente, determinaremos el rendimiento del proceso por comparación, ¿no? Entre la cantidad real de cloro obtenido y la cantidad teórica. La cantidad teórica siempre se calcula por estequiometría. O sea, jóvenes, todo lo que hagamos con la ley de conservación de la masa, la ley de proporciones definidas o la ley de volúmenes de combinación, son cantidades teóricas, ¿no? Las cantidades reales se calculan por otros medios, ¿no? Ya son operaciones después aparte. Y recuerden también que el rendimiento o eficiencia siempre se calcula para los productos, Al final del proceso se evalúa el rendimiento, o sea, se evalúa lo que ha pasado, ¿no? No se calcula para los reactantes.
Bien, el rendimiento, entonces, en términos de porcentaje, se calcula mediante este cociente, ¿no? Arriba hay que colocar la cantidad real, que siempre pues es menor a la cantidad teórica, sobre la cantidad teórica multiplicado por 100. Solo jóvenes, cuando estas dos cantidades sean iguales, el rendimiento va a ser 100%. Pero normalmente este número va a ser menor porque en toda reacción química pues siempre hay una serie de factores por las cuales pues nunca se llega, ¿no?, a lo ideal. 80% de la respuesta dice correcto, ¿no? Correcto, lo podemos verificar. 2,84 gramos de cloro, esto es lo que se produjo, me dicen el problema, esto es lo que se produjo. Pero con el dato inicial yo hice mi cálculo y debería salir 3,55 gramos, ¿no? Multiplicado por 100 y eso sale pues 80 de rendimiento, ¿no? O sea, el rendimiento es 80%. El porcentaje de rendimiento es solamente 80. Entonces la respuesta aquí sería la clave la B. La clave la B. Bien, noten jóvenes que no hay dificultad pues en los problemas que les pueda venir en el examen de admisión, ¿no? Eh, porque no es porque el estudiante pues no pueda resolver un problema más complejo, ¿no? Sino es porque los exámenes de admisión están diseñados, ¿no? De esa manera para que el estudiante conozca pues lo básico de la química y pueda pues resolver en el tiempo que le dan, ¿no? Le dan un tiempo determinado para cada pregunta, entonces si el estudiante no puede resolver ese problema en ese tiempo, entonces el que evalúa, el que propone el examen dice, ah, no, entonces esto no merece pues estar en la universidad, ¿no? Porque para ingresar necesitas saber por lo menos esto, esta parte básica, ¿no? Para poder afrontarlo. Otra cosa, muchachos, vamos a ver es que cuando ustedes ya ingresen y estudien la carrera pues de química o una carrera afín en química, ¿no? Ahí ya cuando ustedes estén pues en sus facultades, ¿no? En sus salones, ahí ya los problemas van a ver pues que son bastante complejos. Ahí el profesor ya no va a tener pues misericordia con ustedes, ¿no? O sea, ahí van a operar pues con calculadora científica, ¿no? Van a operar con 5 o 6 decimales, más exacto la respuesta, más puntaje van a tener en sus exámenes, ¿no? Aquí se hace pues con valores redondeados, con cantidades que le dan que se puedan simplificar, que tengan factores en común, porque el tiempo pues es así. A veces los profesores pues diferencian a los estudiantes de la uni y San Marco y dicen pues que los de la uni son mejores en cuanto pues a operaciones. Bueno, eso es relativo, ¿no? Porque, o sea, ellos aprenden más porque ellos tienen pues 4 horas de química, ¿no? Y hacen problemas más complejos y en el examen de admisión a ellos les permiten usar calculadora, ¿no? O sea, ya van preparados, ¿no? Pero no significa pues que si un estudiante, por ejemplo, de San Marcos, ¿no? Entrase de casualidad pues a un aula de uni, no significa pues que no vaya a aprender igualito, va a aprender igualito, va a resolver, ¿no? Solo que el nivel de su examen de admisión es distinto, ¿no? Por la cantidad de preguntas. En uni, por ejemplo, vienen el examen de física y química solo 40 problemas, ¿no? Y le dan 3 horas para resolver, ¿no? 40 problemas. En cambio, ustedes pues vienen 100 problemas, ¿no? Y le dan el mismo tiempo, ¿no? Entonces, es por eso que el tiempo es más corto, las preguntas deben ser pues más directas, ¿no? Y es así. Por si acaso, muchachos, porque de repente por ahí algunos están diciendo, profe, muy sencillo, ¿no? Pero así viene, jóvenes, en el examen, ¿no? O sea, no vamos a colocar pues problemas más complejos en operaciones matemáticas que nos tomaría pues, no sé, 5 o 6 minutos resolver un problema y en el examen pues no le va a venir así, ¿no? Incluso hemos terminado pues en un tiempo más corto, ¿no? Lo que significa, jóvenes, que de repente para la próxima práctica vamos a incluir más problemas, ¿no? Lo que ustedes requieren, pues, es variedad, ¿no? O sea, la estequiometría tiene problemas de diferentes tipos, ¿no? Y aquí hemos tratado, pues, de incluir en los 15 ejercicios eh, variedades, ¿no? Pero hay más, pues, hay más problemas, ¿no? Y inclusive, pues, más complejos, pero nuevamente a nivel de examen no les vendría, ¿no? O sea, les serviría pues para que ustedes adquieran nivel o para que cuando ya ingresen puedan pues lucirse, ¿no? En sus aulas con problemas pues de química, ¿no? Pero para el examen no, pues primero es paso por paso, ¿no? O sea, primero ingresen y luego ya aprendan pues nivel, ¿no? Todo lo que necesitan. Bien, no tenemos pues más ejercicios. Si tienen ustedes alguna consulta pueden hacerlo. Miss, no me puedo retirar todavía, ¿verdad? Me confirma eso porque ya culminamos, ¿no? Con los ejercicios.
Profesor, profesor, Sí, sus clases sí, son sí, hasta las dígame. 11:50. Sí, pero ya culminamos la solución de los 15 ejercicios, ¿no? Porque y no tenemos más, a menos pues que resolvamos muy bien. Vamos a desarrollar entonces la domiciliaria, ¿no? Bien, voy a buscar la práctica para conocemos como el azúcar de Malta. Genera la siguiente reacción, ¿no? Ahí tenemos la ecuación, la maltosa más el agua, se descompone pues en glucosa, ¿no? Dice, si el proceso se inicia con 1 kilogramo de maltosa al 31,6% de impureza, determine la masa de glucosa producida con un rendimiento del 75%. Entonces, tenemos la ecuación acá. La masa del dato es 1 kilogramo 1000 gramos, pero no es puro, ¿no? Tiene, dice, 31,6% de impurezas. Se supone que la otra parte, ¿no? El otro porcentaje de 100, que sería 68,4%, representa la parte pura, y eso es lo que voy a utilizar para los cálculos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer las operaciones en esta parte. Bien, voy a primero pues balancear la ecuación. Ese siempre es el primer paso. Bien, esto sería entonces así. La maltosa tiene esta fórmula, carbono 12, ¿no? Es un disacárido, como ustedes saben, hidrógeno 22, oxígeno 11. Le voy a sumar el agua porque es una hidrólisis. Y como resultado vamos a obtener la molécula de la glucosa, ¿no? Carbono 6, hidrógeno 2, 12, oxígeno 6. Bien. La ecuación se balancea, jóvenes, porque esto también lo ven pues en biología, ¿no? Es 1, 1, 2 acá, ¿verdad? Así. Porque la hidrólisis de un disacárido genera 2 unidades de monosacárido, ¿no? Ustedes han visto eso en la clase pues de biología, ¿no? Verificamos aquí 12 carbonos, 22 hidrógenos, con estos dos serían 24, aquí 2 por 12, 24. Oxígeno acá hay 11, más 1 acá serían 12, 2 por 6, 12, ¿no? 2 por 6, 12. La masa, ¿no? Para hacer los cálculos, jóvenes, la masa pura, de, en este caso, la lactosa, ¿no? Es el, según dato del problema, 68,4% de 1 kilogramo. 1 kilogramo, o sea, 1000 gramos, ¿no? 1000 gramos. Entonces vamos a calcular esa masa, ¿no? Vamos a calcular esa masa. La maltosa, ¿no? Maltosa, es maltosa. Hay tres disacáridos comunes, ¿no? La sacarosa, la lactosa y la maltosa, ¿no? Vamos a calcular entonces la masa pura, porque como dato me dan pues las impurezas, ¿no? Entonces, a esos 1000 gramos, ya sabemos pues que hay que sacarle el porcentaje, que es 68,4 sobre 100, ¿no? Y eso es sencillo por el valor numérico, sería 684 gramos. Bien, con eso de aquí
ya podemos pues hacer los cálculos, ¿no? Entonces tendríamos esto acá. Este es el dato, ¿no? Este es el dato. Vamos a colocarlo de esta forma, porque en el editor de ecuaciones podemos colocarlo acá. Esto es 684 gramos, ¿no? Según el enunciado de problema, eh, me piden la masa de glucosa, ¿no? O sea, me están pidiendo él, ¿no? Acá. Me piden su masa. Entonces voy a hallar M, ¿no? M de él. Y para establecer la proporción, yo debo pues utilizar la ecuación, ¿no? Acá hay una unidad pues de maltosa. Aquí voy a colocar su masa. En vez de colocarlo arribita como hemos hecho pues en la diapositiva, vamos a colocarlo abajito del dato, ¿ya? Porque siempre vamos a hacer el cociente. ¿Cuánto es la masa de esta molécula, no? Sería sumar pues 12 por 12, porque hay 12 carbonos, hay que sumar 22 hidrógenos y hay que sumar 11 oxígenos, ¿no? Cada oxígeno vale 16 y eso sale 342. Aquí vamos a colocar gramos. Y en el otro lado vamos a colocar también su masa estequiométrica, ¿no? Su masa estequiométrica para la glucosa. Hay dos glucosas, fíjense en esa ecuación. Y cada glucosa, eso sí lo conocen, vale 180 gramos, ¿no? Porque sería sumar 6 carbonos, 6 por 12, más 12, que son los hidrógenos, más 6 por 16, que son los oxígenos. Eso sale 180. Y aquí ya pues simplemente establecemos la proporcionalidad que hemos mencionado, ¿no? En la diapositiva. O sea, la ley de proporciones definida, ¿no? Sería así. Acá ponemos 684 gramos es proporcional a 342 gramos y hacemos el cociente al otro lado, ¿no? Sería M es proporcional a 2 por 180 gramos, ¿no? 2 por 180 gramos. Y ahí pues calculamos el valor de M, ¿no? ¿Cuánto sería el valor de M? ¿No? El valor de M sería pues, noten acá jóvenes que esto y él sale pues 2, ¿no? Esta división sale 2, sería 4 por 180, ¿no? Y eso sería 720 gramos. Listo. Esto es lo que en teoría, jóvenes, debería obtenerse de glucosa por esta reacción, ¿no? Por esta reacción. Sin embargo, eso no es la respuesta. El enunciado de problema me dice, determine la masa de glucosa producida con un rendimiento del 75%. Significa pues que esto es lo que se obtiene suponiendo que la reacción es perfecta, ¿no? Sin embargo, no se va a obtener eso porque el rendimiento no es 100%, ¿no? Entonces, eh, decimos acá, considerando el rendimiento del 75%, solo se obtendrán, no se va a obtener pues los 720, ¿no? Solo se obtendrá la siguiente cantidad pues de glucosa, ¿no? O sea, si la reacción fuese rendimiento 100%, entonces el cálculo pues sería directo, ¿no? Pero aquí no. Vamos a tener una masa. Lo que hemos obtenido, jóvenes, en teoría es 720 gramos, ¿no? Pero como el rendimiento es del 75%, no se va a obtener pues 720 gramos, ¿no? Sino solamente el 75%. Y eso es 540 gramos, ¿no? 540 gramos, que sería pues la clave la A, ¿no? La clave la A como indica pues su compañero, ¿no? 540 gramos, ¿no? 540 gramos, como indica pues su compañero Urco Kolke, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Vamos a desarrollar uno más. Noten aquí también, jóvenes, que los cálculos pues son directos, ¿no? O sea, no, inclusive los datos, ¿no? O sea, son pues para simplificar directamente sin mucha complejidad, ¿no? Bien, esto sería pues muy largo, ¿no? Vamos a hacer vamos a hacer el problema número 4, ¿no? Problema número 4. En el problema número 4
tenemos pues esta ecuación, ¿no? O sea, la ecuación es la síntesis de Haber o síntesis del amoníaco. Aquí no le dan la ecuación, jóvenes, pero eso te pueden preguntar en el examen, ¿ah? Como toda síntesis va a tener pues esta forma, ¿no? Siempre en la síntesis es una reacción donde se obtiene un solo producto, ¿no? En este caso el producto es el amoníaco, NH3. Y para sintetizar el amoníaco hay que pues unir sus componentes. ¿Quiénes son sus componentes? El hidrógeno y el nitrógeno, ¿no? O al revés, no interesa, jóvenes, el orden, ¿ah? Bien, la ecuación se balancea, jóvenes, porque hay que balancear la ecuación para aplicar la estequiometría con estos coeficientes, ¿no? Aquí sería por 2 para balancear estos nitrógenos, ¿no? Aquí sería pues 1. Y aquí sería por 3 para balancear pues los hidrógenos, ¿no? 6 hidrógenos y así. Bien, en este ejercicio nos dice pues que se emplean 30 gramos de gas hidrógeno y 150 gramos de nitrógeno. Está bien, dos datos, ¿ah? Dos datos. Entonces ponemos acá. Para él se van a utilizar ciertas cantidades, ¿no? Y para él pues ciertas cantidades, ¿no? Para el hidrógeno dice que se emplea 30 gramos y para el nitrógeno 150, ¿no? Aquí es 30 gramos, aquí es 150 gramos. Esos son los datos, ¿ah? Ahora vamos a poner las cantidades que vienen de la ecuación, siempre bajito. ¿Cuántos hidrógenos acá? Aquí sería 3 por 2, ¿verdad? Porque hay 3 veces el H2, ¿no? 3 por 2 gramos. Y para aquí, para el nitrógeno sería pues un N2, ¿no? Un N2, cada nitrógeno es 14, esto sería 28 gramos. Los datos están en la hoja, ¿eh? El nitrógeno es 14. Como aquí tenemos N2 sería 28, ¿no? Entonces lo que voy a calcular, jóvenes, es el amoníaco, no voy a calcular su masa. Esta es la incógnita, ¿no? Y aquí voy a colocar la cantidad de la ecuación. 2 amoníacos, ¿no? 2. El NH3 vale 17 porque habría que sumar 14 más 3 hidrógenos, ¿no? Entonces, eso sería la proporción. Obviamente, para calcular, voy a hacer estos cocientes, ¿ah? El cociente, y lo voy a igualar, tendría dos respuestas, ¿no? Pero sería correcta cuando averigüemos quién es el reactivo limitante, ¿no? Entonces, el primer paso va a ser identificaremos a reactivo limitante, ¿no? Y ya sabemos que el reactivo limitante se identifica pues a partir del cálculo del término R, ¿no? Vamos a empezar con el hidrógeno. Vamos a calcular su R. Recuerden que R es el cociente entre la cantidad que me dan de dato. Aquí para el hidrógeno sería 30 gramos, aquí está arriba, y la cantidad que viene de la reacción 3 por 2 sería 6 gramos, ¿no? Esto me sale 5. Ahora voy a hacer lo mismo para el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno es N2. Su cantidad de dato es 150 gramos y su cantidad pues, de reacción es 28 gramos. Entonces dividimos 150 entre 28. Esto nos sale 5,34. 5,34. Significa, jóvenes, que este es el reactivo limitante porque es el menor valor, ¿no? Este es el reactivo limitante, ¿ah? Este es el reactivo limitante. O sea que voy a hacer las operaciones con el hidrógeno. Esto va a ser descartado, ¿no? Menor valor siempre es el reactivo limitante. Entonces ya teniendo eso, jóvenes, voy a hacer las operaciones acá. Esto lo voy a descartar, miren, lo voy a descartar sus datos y lo voy a colocar así nada más. Y voy a establecer pues la proporción definida, ¿no? La proporción definida para calcular la masa del amoníaco, que es lo que es importante en esta parte, ¿no? Entonces voy a hacer este cálculo. Para el hidrógeno sería su proporción acá. 30 gramos entre 3 por 2, que sería 6, ¿no? Para el amoníaco sería M sobre 2 por 17. Entonces, este M, haciendo pues los cálculos, sería así. 5 por 2 por 17. Eso sale 170 gramos, ¿no? 170 gramos. Bien, sale 170. Ojo, pero recuerden que cuando hago un cálculo, no necesariamente ese
cálculo es la respuesta que están esperando, ¿ah? Hay que tener cuidado. El enunciado dice, a ver, si se obtuvo como máximo 85 gramos de producto, recuerden que el producto es el amoníaco, determine el porcentaje de rendimiento. Se obtuvo solamente 85 gramos, pero yo haciendo mis cálculos se ha obtenido 170 gramos. Significa, jóvenes, que esto es lo que debería obtenerse en teoría, 170 gramos, pero solo se obtuvo pues 85 gramos, ¿no? 85 gramos, que es justamente pues la mitad, ¿no? La mitad de la cantidad. O sea, si yo esperaba obtener 170 gramos y al final obtuve solamente 85, significa pues que el rendimiento del proceso es del 50%, ¿no? Del 50%. Eso lo vamos a colocar en esta parte ya para finalizar. Decimos por acá. Entonces decimos, por lo tanto, el porcentaje de rendimiento, siempre, jóvenes, es la cantidad pues real, que es 85 gramos, esto es lo máximo que se ha obtenido, sobre la cantidad pues que hemos calculado por estequiometría, que es 170 gramos, ¿no? Todo eso multiplicado por 100 para que salga pues en porcentaje, y eso sale 50% como indican pues sus compañeros, ¿no? Correcto. Y así. Eso vendría a ser la respuesta, muchachos. Y ahí nos quedaríamos. Quedan pendientes 3 ejercicios más. Ustedes lo pueden practicar, ¿no? Y cuando tengan pues duda también lo pueden consultar.